Representantes de camioneros no llegaron a ningún acuerdo con el Ministerio de Transporte. Estos se retiraron de las oficinas del ministerio recalcando su desacuerdo por el alza del diésel, y es que desde 2020, es decir, desde el gobierno Duque, está congelado el precio del diésel, generando un déficit por 115 billones. Esto se debe a que los consumidores pagan un 50% menos del valor que cobran los refinadores o importadores de combustible, pues estos gobiernos crearon el famoso Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles para subsidiar así el consumo de los colombianos, y como siempre se pagó menos por el producto, se terminó teniendo una deuda bastante alta. De hecho, el mismo ministro de Hacienda nos explica lo que sucedió. Llevamos 56 meses con precio congelado. Hemos cerrado la brecha de la gasolina. Nos queda por cerrar la brecha del diésel. Este es un subsidio ineficiente para la economía colombiana que genera un enorme déficit fiscal y no contribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia, equivalente a más de 500.000 pesos por persona. Ese es el tamaño de lo que tenemos hoy como déficit. Y es que Colombia solo paga $2,79, es decir, unos 11.360 pesos, mientras que en otros países de la región el precio se encuentra en promedio entre 3 y 4 dólares, es decir, entre 12.700 y 19.000 pesos colombianos según datos de Global Petrol Price, razón por la que en varias ciudades del país los transportadores se pronunciaron en contra del gobierno. Sin embargo, algunos transportadores no participaron del paro y le cantaron algunas verdades a sus propios compañeros. Esos mismos que hoy le dicen a ustedes que están con ustedes fueron los mismos que le dieron la espalda en el momento que tenían que hacer valer nuestros derechos como transportadores. Tengan presente que en el gobierno de Duque, de Juan Manuel Santos, cuando los transportadores se fueron a paro, fueron muchos los que perdieron su carrito. Fueron muchos los que los sancionaron su licencia de conducción. Fueron muchos los que hoy en día están presos. Y hoy, esos que tienen todo esto prácticamente colisionado, hoy salen a darse golpe de pecho, a decir que están con los transportadores y que van a salir a velar por sus derechos, mientras que fueron ellos los que pisotearon nuestros derechos. Y así Petro quiera hacer algo en ese orden de idea de no subir al peaje, de no subir el combustible, se le genera un problema penal, porque ellos dejaron todo amarrado. Se le da cumplimiento o se va preso por prevaricato. Entonces, pueblo colombiano, no caigamos en ese jueguito de que estos son transparentes, son honorables y que van a luchar por el pueblo después que lo pisotearon. Pero ¿de qué derechos está hablando este conductor? Para ello vamos a ir al ABC del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga. Aunque su nombre puede sonar complicado, es algo simple de comprender. Este Sistema de Información de Costos es a lo que los camioneros llaman SICETAC, un sistema que tiene publicados los costos mínimos de la carga dependiendo de las características de cada viaje, como el tipo de vehículo de carga, el origen y destino, entre otros. En pocas palabras, el SICETAC sirve para que el transportador conozca cuál es el costo de su recorrido, es decir, lo que le deben pagar por hacer ese viaje, y si un generador o empresa de transporte paga por debajo de lo que dice el SICETAC, la Superintendencia de Transporte adelantaría las investigaciones, imponiendo, de ser el caso, multas hasta por 700 salarios mínimos mensuales. Esta información que acabamos de ver nos sirve para poder comprender las palabras de este transportador sobre el paro camionero, quien también se refirió a la baja inflación que nos ha dejado el gobierno Petro. Desde la Junta Directiva de Colombia Camionera Asociación Nacional nos dirigimos a ustedes el día de hoy. Bueno, estamos viendo muchas inconsistencias en el famoso paro nacional que está promoviendo Fedetranscarga, Colfecar,
y de pronto la Cámara Intergremial, el señor Alfonso Medrano, a la quiebra en la que están, pobrecitos, ¿no? Trabajan con 30 y 40 mil pesos menos en tonelada bajo el CICETAC, omitiendo la ley reglamentaria del CICETAC. Todo el mundo la pasa por la galleta, cargan por debajo del CICETAC y a llorarle a la vela a los santos, ¿cierto? No están en quiebra pidiendo 3, 4 mulas cada 5, cada 6 meses, pero le van a subir 2.000 pesos cada 6 meses al combustible y todo el mundo se va a ir de quiebra. Ahora la famosa palabra, la canasta familiar. Desde que tengo uso de razón hace 5 meses, el bulto de papa R12, única y Camora, pastusa, está a 180.000 pesos. Hoy en el mercado en Tunja estaba a 150.000 pesos. En Corabastos, una bolsa de plátano llanero de 23 kilos está a 60.000 pesos. Una canastilla de 24 kilos de plátano extra está a 73.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la inflación si no le han subido a la CPM? ¿Cuál es la inflación? ¿A cuál es el miedo a la canasta familiar si año tras año y década tras década le suben a los costos del producto colombiano, a los insumos del campo, a toda la cadena productiva del sector agrario? Pero están asustados ahora, es que la famosa canasta familiar. Una libra de arroz vale 2.300 pesos. Una botella de aceite vale 12.000 pesos. Pero no le han subido a la CPM y ya le están echando la culpa a la canasta familiar. Y no le han subido a la CPM. Entonces, señores, es a que las empresas le suban a los fletes y paguen realmente lo que tienen que pagar. No se queden con la rentabilidad productiva del vehículo y la ganancia operacional del conductor, que es el que se tiene que matar las pestañas trasnochando para poder sacar un sueldo, para no pagar hotel. Arias compartió las palabras de un transportador quien menciona que irán a paro cuando se busque el beneficio de los trabajadores, no para salir a pelear y que los empresarios se sigan llenando los bolsillos, video que también compartió Ani Ruiz y que el presidente Petro también replicó. El transporte de carga pasó a grandes corporaciones que importan masivamente tractomulas e imponen el valor de los fletes. Han convertido al transportador en obrero a sueldo. No podemos mantener el diésel congelado porque la deuda que se genera afecta es a los más pobres que dejan de tener recursos presupuestales para calmar el hambre y educarse. Se de la enorme influencia uribista de las directivas de las grandes empresas camioneras y de su deseo desde el primer día de mi gobierno de parar las carreteras y buscar lo que hicieron con Allende. Pero los pobres no pueden ser sacrificados como lo hizo Duque con la gasolina. El Ministerio de Transporte debe ayudar a los transportadores en general a pasar a alternativas de energía más limpias y baratas. Una atención muy especial al pequeño camionero independiente que debe ser protegido como se hizo con los taxistas y la elevación del precio de la gasolina. Las superintendencias deben estar listas a investigar a empresas que decidan cortar derechos a la ciudadanía o que no traten bien a sus trabajadores y les impongan condiciones leoninas de trabajo. Son Pava, presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana. Con respecto al anuncio que viene haciendo Fede Trascarga con el señor Henry Cárdenas y la señora Nidia de Colfecar, yo les digo que los transportadores iremos a un paro cuando verdaderamente busquemos el beneficio de los transportadores. Cuando el primer punto sea una ley laboral para el transportador, cuando el segundo punto sea el 1 a 1, la regulación que estamos sobreofertados, cuando el tercer punto sea que ustedes cumplan el CICETAD, cuando el cuarto punto sea un CICETAD para la carga liviana, cuando el quinto punto sea que saquemos adelante esa ley de peaje, ese proyecto de ley que está en el Congreso, que lo han hundido 14 veces, cuando se cree un fondo de reposición para la carga liviana. Entonces, en ese orden de ideas, y colocaremos el ACPM como séptimo punto, pero no vamos a salir a pelear por el combustible para que ustedes se llenen los bolsillos, nos sigan pagando los fletes por debajo del CICETAD, como le pasa al señor Henry Cárdenas, que tiene investigada su empresa Transportes Teca, o a esta señora de Colfecar, cuando nos roban los saldos, nos hacen descuentos injustificados, no nos pagan los saldos, no nos pagan los cargues y los descargues, y vamos a salir a que se congele o a que se baje la CPM para que ustedes nos sigan pagando los mismos fletes y se sigan llenando los bolsillos. Entonces yo sí los invito al señor Henry Cárdenas, hablemos de esos 7 puntos y después sí convoquemos a un paro, pero no convoquemos a un paro para
para llenar sus bolsillos? ¿O por qué no convocó a un paro cuando habían los 5.000 vehículos mal matriculados? ¿O por qué no convocaron en un paro en el gobierno anterior cuando se perdió el 1 a 1? ¿O por qué no convocaron a un paro cuando se perdió el fondo de chatarrización? Entonces no nos juegue a la doble moral, señor Henry Cárdenas, cuando celebra usted que le suban a los peajes y celebró en el gobierno pasado que nos instalaran peajes. Y usted, señora Nidia, primero páguenos los saldos, primero obligue a sus asociados a que no nos hagan descuentos injustos, páguenos el CICETAL, no nos jueguen a la doble moral a los transportadores.